En tiempos de incertidumbre siempre quedan algunas certezas y una muy clara, a pesar de quienes insistan en cuestionarlo, es el cambio climático. ¿Qué hace el mundo de la empresa para frenarlo, paliar efectos o minimizarlo? Asier Sopelana es Partner Manager de Factor y experto en huella de carbono. Tiene una cosa que me ha parecido súper interesante, que es experiencia internacional en adaptación de las ciudades. Asier Sopelana, Gabón, bienvenido a la galería. Gabón, Casco. ¿Qué es eso de adaptación de ciudades? ¿Estamos hablando de transición ecológica? ¿Estamos hablando de huella de carbono? ¿De qué estamos hablando? Sí, en realidad cuando hablamos del cambio climático tenemos como dos grandes vertientes con las que tenemos que trabajar. Una es la mitigación que se refiere a la descarbonización y reducción del CO2, la cual tiene relación con la huella de carbono, es decir, medir el impacto e intentar reducir el mismo. Y la otra tiene que ver con la adaptación al cambio climático, que se refiere más a analizar cuán vulnerables somos ante el mismo e implementar medidas para poder adaptarnos, como dice la propia palabra. Normalmente pensamos que el mundo de la empresa ha sido uno de los mayores contaminantes, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos vivido, por ejemplo, en nuestra ría y lo hemos visto en los zumos que hemos consumido durante décadas en este país. Y sin embargo, también la empresa en este momento es uno de los factores para el impulso de políticas que frenen el cambio climático. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo os juntáis hace algo más de una década, ¿no? Y decís, nosotros vamos a trabajar en esto. Sí, nosotros como consultoría, como empresa, somos un grupo internacional que venimos trabajando en esto desde el año 2004, como dices tú, un poco más de una década. Empezamos sobre todo con los servicios de consultoría e intermediación muy enfocados en cambio climático y climatología. Si bien es cierto, hemos ido avanzando, ¿no?, en ese sentido, y ya también no trabajamos en un amplio espectro ya de sostenibilidad e innovación, ampliando ya un poco nuestros servicios de cambio climático a la energía y sostenibilidad, que es un poco, ¿no?, la lógica que nos iban pidiendo nuestros clientes cuando hablamos de sostenibilidad, por responsabilidad social corporativa, economía circular, y un poco la innovación, ¿no?, que tiene mucha relación con el cambio climático y también con la energía, porque tenemos que innovar para intentar ¿no?, paliar, ¿no?, los impactos que tenemos y el análisis de vulnerabilidad que te comentaba antes. Nosotros, la sociedad como tal está en Bilbao. Tenemos oficinas, pues además de en Bilbao, en Madrid, en Palma, en Europa, en Italia, Alemania, y en América Latina, incluso en México y Ecuador, ¿no? O sea que nos hemos ido expandiendo, ¿no?, en función de la demanda de estos servicios. ¿Y cómo es vuestro trabajo? Por ejemplo, uno de los temas que trabajáis, que es la mitigación. ¿Para quién trabajáis? ¿Para instituciones? ¿Para empresas? Sí, en ese sentido, en realidad trabajamos para todo tipo de entidades. Trabajamos con empresa privada, grandes empresas, medianas, pequeñas, si bien es cierto que al principio en nuestros comienzos con los que más trabajábamos era con la administración pública, debido a que eran quienes se tenían que adaptar a todo lo que venía, ¿no?, asociado al protocolo de Kioto. De hecho, nosotros cuando empezamos fue un poco asociado a eso, ¿no?, a lo que es el protocolo de Kioto y un poco la implementación en lo que es la administración pública. Una vez que desde la administración lo tuvieron más o menos controlado, nuestros servicios ya se repartieron entre la administración y la empresa privada, y a día de hoy, con nuestra internacionalización, pues trabajamos, ¿no?, incluso para las bancas multilaterales, bancas que financian este tipo de proyectos. Eso es, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Comunidad Andina de Fomento, bueno, todo ese tipo de bancos multilaterales que financian este tipo de proyectos. Nos presentamos a las licitaciones y, bueno, unas veces se gana, otras se pierde, pero bueno, estamos siempre luchando en ello. ¿Y qué tipo de proyectos son? Los tipos de proyectos, pues ahora, pues asociado, ¿no?, a la última COP que hubo en Madrid, asociado al Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, en el cual al final son iniciativas que a nivel de país están marcando una hoja de ruta clara, y todo el mundo, pues bueno, estará oyendo o habrá oído, o si no lo ha oído, oirá en algún momento, porque en el día a día cada vez se oye más,
de la neutralidad climática, ¿no? De la neutralidad de carbono, que no Ujú. es más que definir una hoja de ruta para que estos países sean neutros en carbono, es decir, que al final el impacto que se tiene sea mínimo, por no decir cero, ¿no? Cero. En ese sentido, nosotros ayudamos a las administraciones públicas en el desarrollo de ese tipo de estrategias, a los países en el envío de estas hojas de ruta para cumplir con lo que ellos dicen que van a hacer. Pues ahora mismo estamos desarrollando este tipo de iniciativas para el gobierno de Trinidad y Tobago, Ujú. también para el de Perú, estamos a ver si empezamos uno en Panamá, entonces con diferentes organizaciones trabajamos. En su día también trabajamos en la estrategia de cambio climático del País Vasco, o sea Ujú. que vamos trabajando ese tipo de estrategias, pero no solo nos quedamos en estrategias, sino que, como tú comentabas, en torno a la huella de carbono, que cada vez ¿no? se empieza a oír más y es Sí. mi expertise, pues de alguna forma es un poco el análisis del impacto que tenemos en el cambio climático, cuántas toneladas de CO2 estamos emitiendo, y este tipo de estudios lo hacemos a nivel de administración pública, ciudades, países, empresa privada, con el objetivo de definir una hoja de ruta que reduzcan, ¿no? esas emisiones. En ese sentido, y Ujú. casi siempre ligadas a estas iniciativas internacionales, ¿no? Y luego está ahí el derecho de emisión, ¿no? Ahí, ¿cuánto nos cuesta? Ahí va variando el coste en ese sentido. Ujú. Aquí, al final, lo que es el comercio de derechos de emisión, que como te digo, empezó con el protocolo De de Kioto. Kioto, ha ido fluctuando a lo largo del tiempo. Ha tenido diferentes fases. En la primera fase, la verdad es que el precio fue bastante bajo por el hecho de que se dieron demasiados créditos, ¿no? Había más oferta que demanda en ese sentido, con lo cual el precio era bajo y no surgió el efecto necesario, porque lo que tiene que hacer este tipo de iniciativa fiscal es de alguna forma que se reduzcan las emisiones. Presionar para que reduzcan, ¿no? Eso es. Claro, no, Entonces, no vender. eso es. La idea es ponerles un objetivo más o menos ambicioso, con el objetivo de que inviertan en la reducción. Entonces, a día de hoy mismo estoy mirando ahora en la página web y ronda los 23 euros cada tonelada de CO2 Ujú. que se emite. Sí, es que es una de las sorpresas que me he encontrado cuando veía vuestra página web, ¿no? Que, Sí, de forma diaria se sí. actualiza. Esa es una parte de nuestro día a día. Nosotros nos dedicamos un poco a lo que os hemos comentado de la consultoría, de la mitigación, adaptación, temas de economía circular, pero tenemos una sociedad que es Factor Trading, que se dedica a la compraventa de derechos de emisión, que tiene relación con la consultoría, pero es un negocio totalmente diferente, ¿no? Pues Diferente. ayuda a las organizaciones a cumplir con lo que, ¿no? las administraciones públicas les están pidiendo en ese Ujú. sentido. Entonces llega un proyecto de consultoría, por ejemplo, bueno, habéis conseguido la licitación, vosotros definís la estrategia. Luego, ¿qué incidencia real tiene? Estoy hablando en la institución, porque me imagino que vosotros no os quedáis en mínimos, ¿no? Una vez que uno se pone a definir una estrategia, va a lo óptimo. ¿Tiene incidencia real o alguien suele pasar con muchas consultorías, ¿no? Que llegan, movilizan a todo el mundo y dicen, vale, todo muy bien, pero me sale muy caro y ya me lo pienso? Hay de todo en ese sentido. Sí que nuestros estudios llevan ese análisis del impacto económico, con lo cual nosotros solemos hacer análisis de coste-eficiencia en el caso de la mitigación al cambio climático y de coste-beneficio en el caso de la adaptación. Y ahí un poco depende de cada una de las organizaciones. Sí que lo más importante, pues por ejemplo, en la empresa privada, es que la dirección ¿no? Esté de alguna forma, tenga claro cuál es esa hoja de ruta, que se necesitan inversiones, y sí que hay, por así decirlo, ¿no? impactos en los estudios que nosotros hacemos, ¿no? Porque nosotros nos ha pasado pues estudios que hemos hecho para grandes retails, que ven, por ejemplo, que uno de los mayores impactos es cómo vamos, mejor dicho, en ese sentido, los ciudadanos a la compra, y decidieron de alguna forma acercarse más a la ciudad, ¿no? Que sus tiendas estuvieran más cercanas para que de alguna forma ese impacto fuera menor, ¿no? Pues ahí esta organización tuvo, ¿no? esa idea en base a un estudio que nosotros le hicimos, ¿no? Que entiendo que no fue
la única variable que les ayudó a poner, ¿no?, sobre la mesa y a definir que sus tiendas tenían que estar más cercanas a las ciudades, pero una de ellas fue el tema del impacto que tenía que se desplazasen todos, ¿no? Bueno, sobre todo si vamos a Francia, por ejemplo, tiene todo el sentido acercar las tiendas a la ciudad, ¿no? Porque todos hemos vivido las caravanas en las afueras de todas las ciudades. Eso es. Entonces, depende un poco, y en las administraciones públicas es más complicado porque dependen de los presupuestos públicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que digamos que cada 4 años, ¿no?, dependemos un poco de... ¿Y cómo van los niveles de frustración cuando uno define una estrategia que ve muy clara y dice, bueno, por aquí vamos y podemos conseguir, y de repente, bueno, pues ve que los plazos se alargan o que quizá no va a ser para este año, sino para el año siguiente, cuando definitivamente esa estrategia se desarrolle, ¿no? ¿Cómo lleváis? ¿Toleráis bien la frustración? ¿O? Sí, ha ido decreciendo en el tiempo. Quiero decir, cuando empezamos, la frustración y la lucha que llevábamos en ese sentido era mayor que lo que hacemos ahora. ¿Por qué? Porque al final la experiencia es un grado en ese sentido, ¿no? Entonces, sí que yo me acuerdo al principio en los primeros proyectos que era frustrante el desarrollar proyectos que sabías que luego, como tú comentabas, quedaban debajo de la mesa, y te alegrabas mucho con los que al final pues veías que se llevaban a cabo. En este sentido, al final, con el paso del tiempo, pues bueno, te quedas un poco contento, y no es que hayamos bajado nuestro nivel de ambición, pero te quedas contento con tú haber hecho un buen trabajo, y luego ya hay cosas que no dependen de ti. Eso yo creo que al principio no nos dimos cuenta, y ahora ya lo tenemos más interiorizado, ¿no? Entonces ahí es que hay veces que no podemos hacer mucho. No hacer absolutamente nada. Entiendo que, bueno, cuando vosotros empezasteis tampoco es que hubiera demasiadas consultorías que trabajaran estos temas, que ahora hay más, pero ¿crees que, bueno, para toda esta cantidad de gente que está en las escuelas de ingeniería y que es un nicho de empleo interesante, que es una manera además de sentir que el trabajo que haces tiene incidencia en todos y en todas, porque al final tiene incidencia y es positiva en el medio ambiente, tiene incidencia además a futuro, ¿no? Que no es algo que construyes hoy y que mañana se puede caer, ¿no? Eso es. Por ejemplo, si lo llevo a la realidad, yo cuando acabé ingeniería química creía que no sabía un montón de medio ambiente, que conocía. Cuando me metí en Factor, pues fue mi máster, vamos a decir, mi posgrado, que ahora se hace en 800.000, y ha sido, ¿no?, lo que me ha ayudado a desarrollar un poco todo el conocimiento que tengo. Yo creía que sabía mucho, y ahora con los años creo que cada vez sé menos. A día de hoy incluso yo estoy dando en un par de másters de Madrid, ya asociado en un par de universidades a estos temas, temas asociados más específicos de las cosas que nosotros hacemos, pues por ejemplo de huella de carbono, estrategias, etcétera, y ahí te das cuenta que la gente, que los estudiantes que vienen hoy en día, pues sí que están preparados, tienen que hacer ese tipo de másters, y bueno, al menos salen con algo de conocimiento que el resto no hemos tenido, ¿no?, que hemos ido aprendiendo, ¿no?, haciendo, como se dice. Entonces, el nicho de mercado sí que está ahí de empleabilidad para los jóvenes, porque es el futuro, ¿no? Incluso ahora como no íbamos a mencionar la pandemia, ¿no? Pues ahora con la pandemia, y el Pacto Verde Europeo de la Unión Europea marca un poco esa hoja de ruta de salir de la pandemia, incluso con una hoja de ruta verde, ¿no?, en el cual al final define diferentes hojas de ruta en biodiversidad, cambio climático, energía, incluso en sectores agroalimentarios, en el cual toda esta hoja de ruta verde va a ayudar a salir de donde estamos, ¿no? Eso esperamos. Si bien es cierto que lo primero es la salud, ¿no?, en ese sentido, en este caso. Las noticias en ese mismo sentido de hacia dónde caminamos no son halagüeñas. Una de las cosas que también podéis ver en la página web de Factor, si queréis echarle un vistazo, por ejemplo, informan también de hacia dónde nos lleva el cambio climático. Nos habla del riesgo de inundación en la costa, que va a aumentar en Euskadi. Sí, cada día este tipo de estudios, al final asociados a la adaptación al cambio climático, se van actualizando con datos estadísticos, ¿no? Con lo cual lo que hacemos es analizar los datos históricos y ver cómo pueden evolucionar en
en el tiempo en ese sentido, ¿no? Entonces sí que es cierto que para eso, por ejemplo, tenemos a Meteoclim, que nos ayuda con las proyecciones climáticas, y en ese sentido pues nos dice un poco esos impactos que tú decías, que cómo van a ser en el futuro, ¿no? Que como digo yo, que casi hay veces que fallan, ¿no? Desde un punto de vista meteorológico, ¿no? Climático, de un día para otro, pero en este sentido, pues bueno, la ciencia, la verdad que no, los científicos, sobre todo los físicos, están trabajando mucho en eso, hay muchos datos, y en base a todos esos datos, que además los regionalizamos en el lugar, como decías, trabajamos para Bilbao en Bilbao, en Donosti, etcétera, y ahí analizamos un poco esos datos históricos y cómo va a evolucionar en el futuro para ver lo que tienen que hacer, pero incluso ha habido veces que no hace falta esos datos históricos, que incluso, por ejemplo, en el sector agrícola ya ven, ¿no?, cómo les está impactando el cambio climático y cómo se tienen que adaptar porque las cosechas se adelantan o llega algún bicho que no tenía que estar en la época que no tenía que estar, y hablando con ellos te das cuenta que bueno, que sí, que los datos históricos nos dicen mucho y sí que te ayudan un poco a adelantarte, ¿no?, un poco a esos impactos y a definir esa estrategia y esa hoja de ruta, pero ellos mismos ya en el día a día, por ejemplo en este caso, que como tú dices ya está llegando, pues se están adaptando a ello, ¿no? Así es, Opelana. Como decíamos, es partner manager de Factor, experto, entre otras cosas, en huella de carbono. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la galería y, bueno, pues enseñarnos que también desde el mundo de la empresa hay compromiso con frenar y, sobre todo en este momento, con paliar el cambio climático. Mila esker. Xuri, muchas gracias por la invitación.